Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega. Por aquí estamos, buenas tardes familia, en este miércoles ya 5 de noviembre, miércoles de protagonistas y de tertulia, sí, de Castilla-La Mancha en juego. Protagonistas Jesús Vallejo, su versión más sincera desde que llegara este verano al Albacete buscando sentirse futbolista una vez más. Protagonista es Pitu Doncel en el Club de Fútbol Talavera tras protagonizar, y nunca mejor dicho, la acción más polémica de ese bar locos de por medio en el partido frente al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Protagonista es Pere Martí, bueno, más bien la estadística que le acompaña. Estamos ante la peor racha de los últimos 3 años del Depor Guadalajara, pero ojo, que esta racha, siendo mala, tiene una lectura positiva si echamos un vistazo a la clasificación del equipo en esta primera federación tan exigente. Protagonistas son los entrenadores en este miércoles de tertulia. Hoy un tertuliano de lujo, el entrenador del Calvo Sotelo deportiano, Javi Sánchez, en la previa de un partidazo que se nos viene en el grupo 18 de Tercera División frente al Villarrubia. Pero hay muchos temas sobre la mesa. Antes, además, Copa del Rey de Balonmano, para Caserío Balonmano Ciudad Real y para el Sanicentro Balonmano Guadalajara. Así que hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, que puedes escuchar y volver a escuchar tantas veces como quieras en el podcast de Castilla-La Mancha en juego, en @deportescmm, en CM Play y en el canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en @deportescmm y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. Lamine es un genio y yo estoy totalmente a favor y al lado y dándole apoyo a Lamine Yamal. Es un chaval fantástico, es un jugador genial. Tenemos el Barça la gran suerte de generar este tipo de jugadores a lo largo de nuestra historia, y lo que tenemos que hacer es cuidarle, lo que tenemos que hacer es protegerle, lo que voy a hacer. Además, yo estoy perfectamente alineado con todo lo que sea proteger a Lamine, estar a su lado, darle apoyo, un jugador clave en este equipo, y ya te digo, a su lado siempre. ¿Pasó una buena noche ayer, presidente? ¿Pasó una buena noche? Sí, muy buena, muy buena. Es Joan Laporta en un miércoles de Champions, porque David García, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça que juega en Brujas. A las 9 de la noche lo va a hacer en el Jan Breydel, donde tiene una buena oportunidad para reengancharse al tren de cabeza de la clasificación tras las derrotas ayer de Real Madrid y Paris Saint-Germain, y de paso para no descolgarse de los líderes que sí que vencieron ayer, el Bayern de Múnich y el Arsenal. Sin embargo, un pinchazo le dejaría en una situación comprometida, toda vez que el próximo compromiso sería la salida nada menos que a Stamford Bridge ante el Chelsea, a la que llegaría muy presionado. Así que los de Flick no pueden relajarse, no pueden fallar ante un rival a priori inferior, pero que tampoco es un caramelo. El año pasado, sin ir más lejos, llegó a octavos de final y en su estadio este año ya ha goleado al Mónaco por 4-1. Por ello, el técnico alemán, obligado en parte también por las bajas, la última la de Christensen, no hará muchos cambios y solo se prevé la vuelta de Cubarsí al 11 respecto al que venció en Liga el Elche. Está por ver si sacrificando a Araujo o a algún otro defensa. En ataque, aunque Lewandowski y Dani Olmo ya tuvieron minutos y están al 100%, empezarán ambos en principio de nuevo en el banquillo. Pitará el partido el inglés Anthony Taylor. En un miércoles de Champions que se va a completar con el Villarreal en Grecia y el Athletic de Bilbao en Inglaterra. Armando Clavero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. El primero en hacerlo será el Villarreal, que juega en tierras chipriotas a partir de las 7 menos cuarto. Los de Marcelino, sin margen de error, solo suman un empate y 2 derrotas en las 3 jornadas anteriores disputadas, y si quieren estar en la siguiente ronda solo les vale ganar esta tarde, además frente a un rival directo que tampoco ha ganado, aunque suma 2 empates en 3 jornadas. Pitará el alemán Jablowski. Y ya a las 9 en St. James Park, Newcastle frente al Athletic de Bilbao. Los de Valverde, tras ganar en la última jornada, buscan una segunda victoria consecutiva frente a un rival que ya suma 6 puntos en las 3 jornadas anteriores. Por cierto, que hasta 9 bajas tiene el Chingurri. De nuevo, por ejemplo, Nico Williams es baja con pubalgia. Tampoco va a estar Sancet y tampoco, por ejemplo, va a estar su hermano Iñaki Williams. Así que son bajas muy importantes, sobre todo en la parcela de ataque. Pitará el eslovaco Krusiak. Miércoles 5 de noviembre, esto es Castilla-La Mancha en juego. Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. En
En un miércoles de Copa del Rey de balonmano con el Sanicentro Balonmano Guadalajara, que juega en Pontevedra. Manuel Ramiro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿por dónde pasa la última hora del conjunto de Juan Carlos Requena? Los morados que velan a estas horas armas en su hotel de concentración después de ese largo viaje por carretera durante toda la noche hasta Pontevedra. El equipo ha terminado de comer hace unos escasos minutos y descansa a esta hora con una siesta antes de partir a media tarde para el pabellón municipal dos Deportes de Pontevedra para enfrentarse en esa primera eliminatoria de Copa del Rey al Club Cisne Colegio Los Sauces, equipo de División de Honor Plata que no llega en su mejor momento, es un 10º clasificado y suma 3 derrotas consecutivas en Liga, pero el torneo del CAO es otra historia, bien lo sabe Juan Carlos Requena, porque en los últimos años ha cosechado más decepciones que alegrías en estas primeras rondas y no ayuda tampoco ni el desplazamiento ni el calendario, con un derbi vital para los intereses alcarreños frente al Caserío Ciudad Real a la vuelta de la esquina. El balonmano Sanicentro Guadalajara tiene las bajas ya consabidas de Chufa y Diego Vera, que no han viajado a este desplazamiento, por lo que la convocatoria se ha completado con varios jugadores del filial, como Daniel Calvo o Álvaro Sánchez. A partir de las 8 de la tarde, los morados buscarán el billete para la próxima ronda de la Copa del Rey. Todo esto en un miércoles de Copa del Rey, también de balonmano con el Caserío Balonmano Ciudad Real, que juega en Puerto Sagunto. Armando Calero, ¿cuál es la última hora del conjunto de Santi Urdiales? A partir de las 8 de la tarde en tierras valencianas, recordamos Puerto Sagunto, un clásico que ahora mismo está en División de Plata, pero que ha estado muchos años en Liga Sobal. De hecho, descendía esta pasada campaña, ahora está en la segunda división. Viene de ganar en Liga, son cuartos en la clasificación, pero a un solo punto del líder. En este equipo, por cierto, juega Francisco Ruiz, el ciudadraleño y capitán del Caserío Ciudad Real, entre otros, la pasada temporada. En cuanto al Caserío, bueno, destacar que Santi Urdiales dará minutos a los no habituales, más que nada y sobre todo porque tendrá un ojo puesto en el derbi del próximo domingo ante Guadalajara, que se presenta como una final ante un rival directo por la salvación. Miércoles de protagonistas en Castilla-La Mancha en juego. I'm born to run down rocky cliffs. Give me grace, bury my sins. Todos los protagonistas, todas las opiniones, todo en Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. La sensación de que en cada partido pues el equipo puede ganar a cualquier rival y el equipo pues tiene ganas de seguir dando pasos adelante, de seguir mejorando algunos aspectos del juego que yo creo que son importantes mejorar de cara a otros partidos, pero estoy viendo el equipo bien situado y que puede aspirar a dar un paso más adelante. Yo creo que todo el mundo miramos en hacer las cosas bien desde el día a día y de dar un pasito más adelante, ¿no? Es lo que yo cuando vine aquí en verano, lo que hablé con el míster, lo que hablé con la dirección deportiva, de ojalá pues mejorar registros de la temporada pasada, ojalá estar más arriba a final de temporada, pero pasando por hacer las cosas muy bien desde el día a día. Es Jesús Vallejo, protagonista del miércoles en Albacete Balompié. David García, ¿qué más ha dicho el futbolista del Albacete Balompié? Pues a nivel personal ha dicho sentirse otra vez futbolista en Albacete, de lo cual inferimos que anteriormente en el Real Madrid no se lo sentía tanto, porque dice que ahora tiene la continuidad que todo profesional necesita, porque no vale con entrenar, sino que todo futbolista necesita competir día a día, porque eso es lo que te lleva al límite y te hace mejorar. También se ha referido a las recientes charlas famosas ya de Alberto González en los descansos de Gran Canaria en Copa y ante el Huesca en Liga. Reconoce que el míster tuvo que dar un toque de atención serio ante el San Fernando desde un punto de vista más motivacional, apelando a la actitud y a la intensidad, mientras que lo de Huesca fue más bien un ajuste táctico. En ambos casos, en cualquier caso, valga la redundancia, dio resultado. Y en ese sentido ha puesto en valor la figura del técnico, de Alberto González, que ha sido puesto en cuestión de nuevo por parte de la afición en algunos tramos de partido, tanto frente al Córdoba como frente al Huesca. Y ha realzado Vallejo lo que a su juicio les aporta el entrenador. Lo que nos transmite es mucha estabilidad. Además, justo la charla contra el Huesca, lo que nos dijo fue eso, que no nos dejásemos llevar, ¿no? por las emociones del fútbol, que él buscaba futbolistas con capacidad de mantener esa estabilidad durante el tiempo y ser consistentes. Creo que es una característica suya. Entonces, yo creo que es un entrenador que piensa mucho en el medio y largo plazo, ¿no? y llegar
tramo final de la temporada con opciones para todo. Jesús Vallejo, protagonista en un Albacete que hoy va a estar pendiente del aplazado en su día Real Sociedad B Huesca. Armando Clavero, que se juega esta misma tarde. A partir de las 8 de la tarde en las instalaciones de Zubieta, encuentro aplazado en su momento por el virus estomacol que afectó a los jugadores del equipo orcense. Los locales, recordamos, antepenúltimos, zona de descenso, apenas han ganado 2 partidos en lo que va de temporada. Eso sí, los 2 han sido en casa, de hecho aún no han perdido jugando como locales. Enfrente a un Huesca que viene de caer en el Belmonte ante el Albacete, pero que si vence superará al Alba en la clasificación. Eso sí, sus números fuera de casa no son nada buenos, apenas una victoria, 4 derrotas con solo 3 goles marcados. Pitará al andaluz Sánchez Villalobos. Es un miércoles de tertulia, pero tenemos más protagonistas. Castilla-La Mancha en juego. El único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista. Creo que lo vimos todos en la tele, o sea, creo que lo vimos muy claro. Lo entendería si es una situación en el partido, pues lo que pasaba antes en segunda ref o hace años en primera ref, que no se puede revisar, que no hay una tele donde verlo. Pero teniendo la oportunidad que tenemos ahora con el FVS, con el VAR, de ver esa acción y verla repetida en el vídeo, a mí me parece increíble que no lo haya expulsado, ¿no? Pero bueno, lo que me dice a mí el árbitro es que soy yo el que me pongo en su camino y que al ponerme en su camino, pues él tiene que chocar conmigo. Lo que le digo es que si me llega a meter un puñetazo, entonces como me meto en su camino, pues tampoco hubiese sacado tarjeta. Aún así, que no saqué tarjeta roja y que no lo veo una agresión, vale, pero no pitó ni falta, entonces fue lo que me sorprendió, pero bueno. Más allá de eso, tenemos muchos aprendizajes sobre ese partido, entonces creo que tenemos que mejorar muchas cosas de cara al último día. Creo que lo hemos visto en vídeo, lo hemos analizado y hemos aprendido de los errores y lo vamos a intentar poner ya este fin de semana en marcha. Es Pitu Doncel, protagonista de la semana, tras la acción más polémica del partido del Club de Fútbol Talavera frente al Real Madrid Castilla. Precisamente en Talavera, Luis González, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. El Pitu Doncel, que pone el foco en Vigo, que es lo siguiente que va a tener el Club de Fútbol Talavera y sobre todo el rival copero que va a conocer la semana que viene el Club de Fútbol Talavera. Pues sí, después de toda la polémica tras su derrota frente al Real Madrid Castilla, el conjunto de Diego Nogales afronta su tercer partido consecutivo como visitante, si contamos esa salida en Copa del Rey frente al Rayo Majadahonda. Lo hará frente al Celta Fortuna el sábado a las 4 de la tarde en Vigo, un partido que sin duda será muy especial para Pitu Doncel, que volverá a su tierra y lo afronta con mucha ilusión, al igual que todo el Talavera, que llega con ganas de volver a la senda de la victoria. Lo hace también con la Copa en el horizonte, como bien decías, el próximo martes 11 de noviembre será el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey, y así de ilusionado se muestra Pitu Doncel ante la idea de recibir a un equipo de segunda división en el Prado. Casi seguro es un segunda división, no, hombre, a mí me gustaría, pues, es que de segunda cualquier equipo es una pasada, un Málaga, un Depor, un Sporting, ¿no? Creo que también está. Sería increíble recibir un equipo así en el Prado, aparte que son equipos que mueven mucha afición, mucha gente, pues ver un ambiente así en Copa y ganar, por supuesto, que es la idea, y poder pasar a la siguiente ronda, cualquiera sería increíble, pero uno de estos que son aficiones de primera división, pues a mí me haría especial ilusión. Protagonista en el Club de Fútbol Talavera, Pitu Doncel, y en el Depor Guadalajara, Manuel Ramiro, su entrenador, y su racha en el Depor Guadalajara. Sí, una racha que incluso excede a la del propio entrenador, porque estamos ante la peor racha del equipo en los últimos 3 años. Por supuesto, desde la llegada de Pere Martí no se habían dado nunca estos números, y la coincidencia, la paradoja, es que el propio entrenador, el propio Pere Martí, sí había vivido una situación similar. Fue en su etapa en la Unión, en el Lleida Club de Fútbol, en ese periodo que estuvo medio año que estuvo en tierras catalanas con el Lleida en segunda federación entre en el inicio de la temporada 2022-2023, y ahí sí que él encadenó 6 partidos sin ganar desde la jornada 6 hasta la jornada 11, sumando 3 puntos de 18 posibles. Entonces el Lleida estaba en el grupo 3 de segunda federación, y eso es exactamente lo mismo que ha repetido ahora con el Deportivo Guadalajara. Son 6 partidos ya sin ganar en Liga, ha sumado los mismos puntos, 3 de 18 posibles, y la única excepción en este caso, o la única estadística que no se cumple, es que la salvedad que tiene esta trayectoria es que el Deportivo Guadalajara ganó ese partido de Copa del Rey frente al Cacereño, pero excepción hecha, y ciñéndonos única y exclusivamente al campeonato liguero, bueno, pues el Depor, ya decimos, vive su peor
momento en la era Pere Martí, con esos 6 partidos sin ganar y tan solo 3 de 18 puntos posibles. La estadística son los números de Pere Martí como entrenador. Lo que pasa es que si hay que ser positivo, mirarlo desde el punto de vista del vaso medio lleno, vemos que el Depor Guadalajara ahora mismo está en una posición estable en la clasificación después de estas primeras 10 jornadas en la Primera Federación, que es una primera federación muy exigente. Pere Martí, su racha es protagonista en Castilla-La Mancha, lo es Pitu Donce en el Club de Fútbol Talavera y también lo es la Segunda Federación aquí en Castilla-La Mancha en juego. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. Es una barbaridad, sinceramente. Es una barbaridad para clubes que no son profesionales adaptar horarios de comida, horarios de viaje. Personalmente, lo que pasa es que somos el Club Deportivo Quintana del Rey y no podemos poner el grito en el cielo. Ya lo pusieron hace un par de semanas, pues otro equipo que al final en muchas cosas creo que lleva parte de razón, como el Club Deportivo Moscardó. A ver, esto solamente pues se le puede permitir a equipos como el Rayo Vallecano, porque su ciudad deportiva no tal y te llevan a un campo y solamente tienen ese horario. Bueno, creo que al final no es un horario normal, nos adaptaremos, no pondremos excusas, pero creo que es para mirarlo porque no deberían de permitirse este tipo de horario. Yo es la primera vez que juego en este horario. Es Pedro Bolaños, entrenador del Quintanar del Rey, ayer en Castilla-La Mancha en Juego. Ya saben que esta entrevista de todos los programas de Castilla-La Mancha en Juego siempre disponibles en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego, en @deportescmm, en CM Play y en el canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. El Quintanar del Rey que va a jugar ante el Rayo B el domingo, escuchábamos, a las 3 menos cuarto de la tarde, a las 14:45, a las 2:45. Armando Clavero, un horario, vamos a decir que es insólito en lo que va de temporada. Pues como ese horario, Manolo, ya te digo yo que ninguno. En el grupo 5 lo más extraño, entre comillas, que ha habido, ha sido varios partidos a las 4, pero a las 4 digamos que es cierto que hay pocos partidos, pero algunos hay. Por cierto, como protagonista la mayoría de ellos el Rayo B, de hecho contra el Conquense coincidió, por ejemplo, con el Clásico, pero ninguno a las 3 menos cuarto. Y repasando, por ejemplo, los otros grupos de Segunda Red, se ha repetido ese horario de las 4 alguna vez que te decía. Sí se da, por ejemplo, el grupo 1, que el Rayo Cantabria ha jugado como local un partido a las 4 menos cuarto, pero eso de las 3 menos cuarto, repito, nada de nada. También hay que tener en cuenta que el Rayo B está jugando en un campo que no es el suyo, no es el habitual, lo está haciendo en Nuestra Señora de la Torre y se tiene que ajustar y amoldar a los horarios que hay libres para poder jugar allí. Pues será uno de los temas a tratar en la tertulia de este miércoles en Castilla-La Mancha en Juego, en Radio Castilla-La Mancha hasta las 4 de la tarde aquí en Castilla-La Mancha en Juego. Castilla-La Mancha en Juego, en Radio Castilla-La Mancha. Cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es. Lo ha dicho la radio. Pocas veces una frase puede resumir mejor la credibilidad de un medio. Lo ha dicho la radio. Porque la radio de Castilla-La Mancha te acompaña, sí, pero también te cuenta antes que nadie qué es noticia desde el mismo lugar donde se ha producido. Lo ha dicho la radio. Servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha, todos los días del año dispuestos a decirte lo que está pasando. Con los testimonios y los análisis que más cerca te tocan y la mayor red de periodistas de la región. Y siempre que quieras en CMM Play. Peguémonos a la radio para escuchar la vida. Radio Castilla-La Mancha. Lo ha dicho la radio que te escucha. Los
Los amantes de la tauromaquia cuentan con un espacio único y especializado en la red, con toda la actualidad, las retransmisiones y los mejores documentales del sector. PlayToros.es, en abierto y totalmente gratis. Sigue en directo la transmisión de los grandes festejos de la región. PlayToros.es, programas de actualidad, las últimas noticias y los mejores reportajes del equipo taurino de Castilla-La Mancha Media para que no te pierdas nada. Desde tu casa, desde tu móvil, todo el mundo del toro en un solo lugar. PlayToros.es, la única plataforma taurina gratuita y en abierto del mundo. Opina que algo queda. Aquí comienza la supertertulia de Castilla-La Mancha en juego. Bla 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 bla. Hasta las 4 de la tarde, tiempo de tertulia en Castilla-La Mancha en juego. Voy a saludar a Manolo Muñoz, que lo tengo por aquí. Saludo a Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes a todos. ¿Estás bien, Muñoz, o qué? ¿No has querido entrar en los primeros 20 minutos de Castilla-La Mancha en juego? ¿Te pasaba algo? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? No, escuchando Castilla-La Mancha en juego, disfrutando de la radio. ¡Qué pelota eres! David García, buenas tardes de nuevo. Hola. Agustín Alejandre, buenas tardes. Muy buenas. Y me parece que iba a decir, en algún lugar, pero con el ambiente que nos gusta, es Sergio Rubio. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Descríbenos, Sergio, dónde estás, porque ese ambientillo nos gusta, Tiene pinta de estar mejor que nosotros. Sí, la verdad es que sí, me habéis pillado terminando de comer y bueno, pues ya sabes que mi vida es estar en la calle y bueno, pues me he podido acoplar aquí en un sitio, pero me decís que tiene ruido. Bueno, no, pero se oye buen ambientillo así, ambiente de cafetería, que es el que nos gusta. De comida es importante. De comida es importante. Se ha metido un entrecote entre pecho y espalda, sí. de los que nos gustan a ti. En cualquier momento suena la tragaperras. Eso te iba a decir. No. ¿Está Sergio en el café ya? ¿Ha pedido el café o qué? ¿O dónde anda? Ya me lo he tomado, me lo tengo que tomar. Me lo tengo que tomar rápido para meterme en la tertulia. ¿Sabes, Sergio, que hoy tenemos por aquí a uno de los entrenadores de los gallitos del grupo 18 de tercera división? Sí, lo sé, me lo ha dicho Manolo. A Javi Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Joder, ¿has visto qué buen ambiente tenemos hoy en la tertulia de Castilla-La Mancha en juego? Sí, os lo pasáis bien aquí, Oye, te iba a decir, Manolo Muñoz, hoy me tenías preparado, que luego vamos con eso, pero hoy decías, hoy voy aprovechando que tengo a Sergio Rubio y a Javi Sánchez, vamos a hablar de entrenadores. Y me tenías preparado alguna cosa, pero para luego, ¿no? Pero para cebarlo un poco, para que la gente se pegue a la red hasta las 4 de la tarde, tienes cositas que contarnos, ¿no? Sí, digamos que hay banquillos calientes. Sí. A ver, ya llevamos unas cuantas jornadas de liga. Garci. Y ya empiezan a quemar algunas sillas. Y claro, de momento hay que alabarlo, hay paciencia. Y eso me gusta, a mí me gusta. ¿Qué tal la silla de Marchamalo, Muñoz? La silla de Marchamalo empieza a estar calentita. Llevas años intentando cargártela y nunca lo consigues. Pero escucha, ¿pero qué culpa tengo yo que tenga 7 puntos? No, pero ahí resiste Milo López, Muñoz. El año pasado estuviste haciendo la contra y al final aguantó como un campeón, ¿eh? Y yo que me alegro, sí. Claro. Pero A ver, que te advierto le que han tocado rivales gordos, es verdad que, bueno, han tenido un poquito de mala suerte. Te advierto que es la mejor manera de decir que ya adelantó la noticia. Lleva un año dándola, pues cuando se produce al final, pues dirá, ya lo dije yo. Pero no es el único, ¿eh? Tú, Sergio, en tu equipo tranquilo, ¿no? ¿Las cosas tranquilas o sosegadas o cómo va eso? Bueno, yo estoy tranquilo. Esta temporada Madridejos al final es el objetivo es estar arriba, que de momento no lo estamos cumpliendo, pero bueno, de momento con tranquilidad. Vamos a intentar estar lo más arriba posible, pero si no se puede estar, pues bueno, pues es lo que nos toca, ¿no? Vivir, pero que bueno, que es complejo. Ya sabéis que Madridejos al final tiene su entorno y el tipo de futbolista que puede llegar allí, pero bueno, estamos trabajando en ello y poniendo la máxima de las soluciones posibles. Si es que os habéis empeñado en ser entrenadores, Sergio, que es una profesión de riesgo, que no es un sitio tranquilo. Sí, la verdad es que es complicado, ya lo sabes, y cuando no ganas, pues siempre vas a ser el parapeto de cualquier junta directiva. Lo que sí es cierto que bueno, yo
en Madridejos no tengo que aguantar muchas directivas, nada más que solo cuando no ganas fastidio, y hasta ¿no? cuando ganas, que casos recientes tenemos, ¿eh? Claro, también, ¿eh? Que hay luego casos de entrenadores que siendo líderes no dejan de ser entrenadores. Eso a ti, Sergio, no te pasa en la vida. No, la verdad es que no. Mira que Javi está ahí, os puede contar, ¿no? La anécdota de Manchego, que encima anécdota. se ha vuelto a otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Con otro entrenador que va clasificado arriba y bueno, pues esto es que el fútbol es así. Muchas veces esto es un circo y nosotros lo aceptamos como entrenadores. Javi, por alusiones, ya que estás aquí, ahora te preguntamos, pero a ti te recordó un poco a lo que... Bueno, la verdad es que son casos casi, no calcados, pero casi calcados. El equipo, ibas tú arriba con el manchego cuando te toman la decisión de relevarte, como se dijo en su momento, y ahora a Cornago le ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? A ti ¿Te viste un poco reflejado en la situación de Emilio Cornago, que fue el entrenador en este caso que fue cesado o relevado, como se le quiera llamar a esto? Creo que es diferente. ¿Sí? Es diferente. Creo que son situaciones que son difíciles de entender. Lo ha dicho ahora mismo el míster, que el fútbol es así, es triste aceptarlo, pero está montado así. Yo creo que la diferencia era importante en cuanto a que yo llevaba muchas jornadas en el cargo y he hecho la temporada prácticamente completa y estamos expuestos, lo aceptamos y yo creo que con el tiempo vamos tomándonos ya con cierta filosofía y lo importante es estar tranquilos, tener la conciencia tranquila con el trabajo que hacemos y ya está. Pues fíjate, mira, hablando de la situación del manchego, me vais a permitir que ponga un sonido de Juanito Pliego, el futbolista del manchego, que ayer estaba aquí en Castilla-La Mancha en juego, y explicaba cómo recibieron en el vestuario el tema de decir, oye, que Emilio Cornago deja de ser entrenador, ya sabemos que es líder, pero vamos, que deja de ser entrenador y vamos a traer a Paulucci. Y esto es lo que decía ayer Juanito Pliego. Son decisiones que son de parte de tanto del Presi como de Matías y nada, nosotros vamos todos a una y lo que nos digan, pues eso es lo que aceptamos y ya está. Es que íbamos bien y ahora pues estamos mejor todavía, entonces es complicado valorarlo. A ver, Juanito Pliego decía una cosa que podía ser relevante, que era que iban líderes y llegó Paulucci, Agustín, y el manchego sigue siendo líder, o sea, líder con el También. Toledo, ¿no? No sé, la diferencia es que pasa una jornada, tampoco También te cambia digo mucho. una cosa, con el equipazo del manchego, tampoco creo que un cambio de entrenador fuese a ser un drama, al menos en la primera jornada. Más adelante podría haberle sentado mal, ¿no? Ya al veremos, equipo. ¿no? Pero claro, que tiene jugadorazos de... Es que es lo que decíamos la semana pasada. Del manchego se ha hablado poco porque es verdad que ha sido más mediático el Toledo este año, porque ha llegado a jugar contra el Sevilla, Copa del Rey, la semifinal de Copa Y se habla mucho del Calvo Sotelo Porteano, ahora le diremos a Javi. Pero se habla menos. Pero también, se habla menos. El que más sí, se habla pero es del Toledo. Pero están las encuestas, y aparte, Agustín, que como digo yo. Que el Toledo ha sido el más insistente año tras año en lograr el ascenso de categoría. Pero ojo al equipazo que ha hecho el manchego, Sí. Y ojo al presupuesto también y a todas estas cosas. O sea, es que es un equipo que le mira a los ojos al Toledo y que están a la par. Bueno, Agustín, vamos a llamar las cosas por su nombre. Se ha hablado menos del manchego porque no transmite fiabilidad. A nivel club, a nivel club. No, perdió contra Calvo Sotelo Porteano. No, al contrario, Garci, eso se habla más. Se habla más. ¿De qué se habla del manchego? Cuando se ha cargado al entrenador, que estáis hablando de relevo y de cosas raras, se lo ha cargado y punto. Y se lo ha cargado y por eso se habla del manchego. Pero me refiero a hablarle como para ponerle la parrilla de salida de la tercera división como uno de los favoritos. Nadie le ponía, a pesar de saber que había hecho una buena plantilla, porque no ha transmitido durante estos años fiabilidad como club, y siempre piensas que en algún momento pues se va a liar, o a nivel interno, o porque habrá algún mes que no paguen, o por lo que sea, pero no porque nos dé la gana a nosotros, sino porque ahí hay un track detrás, unos registros. Pero ¿tú crees, Garci, que nadie le ponía como uno de los favoritos este año? Yo creo que todo el mundo ponía Toledo y Manchego, principal. Yo creo que Calvo Sotelo le ponía yo creo, vamos, a lo mejor me equivoco, Javi, pero tú desde el principio al Calvo Sotelo Porteano ha estado siempre en el grupito de equipos que decían que eran candidatos a campeonar, ¿no? Bueno, lo escuchamos aquí el propio presidente dijo que su objetivo era que el equipo fuera primero y que campeonara. Sí, está claro, el nuestro también, pero no vamos a dejar de decir que hay otros clubes que tienen proyectos también importantes, que que lo están demostrando, que están insistiendo año tras año, como bien decís, y que luego hay muchos clubes, vuelvo a decir, que sobre todo los que estamos en el mercado en verano sabemos perfectamente lo que hay, que están tapados,
y tienen unos objetivos como los ¿Pero hay nuestros. tantos tapados, Javi? Hay ¿o qué? muchos tapados. ¿Sí? Hay muchos tapados. Yo te podría decir un número importante de equipos que tienen jugadores a los que hemos intentado optar. Y que es imposible. Equipos como Calvo Sotelo, como Manchego incluso, y que no hemos sido capaces de tenerlos y están en otros equipos del grupo. O sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Sí es cierto que luego, bueno, pues sobre todo Toledo sí que, bueno, pues creo que en esas pujas estaba intratable y normalmente el Toledo, a por el que iba, se lo llevaba. ¿El tapado, uno de los tapados es el Villacañas o me estoy equivocando? Del Villacañas yo creo que no esconde nada, es un equipo que... Pero eso que no están tapados, ¿no? Porque ya lo ha demostrado en los últimos años, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues luego ya está el mensaje que se transmita de, bueno, pues un mensaje más prudente, un mensaje más, bueno, pues para generar unas expectativas mucho más altas, que luego a la larga pues te puede suponer problemas, lógicamente. Porque, Muñoz, ¿cuánto dinero de presupuesto tienen así los de la parte alta de la clasificación? Ya que a lo mejor Javi nos lo cuenta, también el que tiene el Calvo Sotelo, pero tú que manejas ahí los números, a ver. Yo creo que el Toledo y el Manchego están muy cerquita del kilo. ¿Sí? Joder. Y el Calvo Sotelo Portollano el año pasado me parece que eran casi 400. No sé cómo estará este año, la verdad que no he hablado con Madrid, con el presidente. Está negando con la cabeza, no, Muñoz. No, pero niego no porque niegue los datos que está dando Manolo, sino porque no lo sé. Realmente, a ver, el presupuesto de un club engloba muchas cosas y el Calvo Sotelo tiene muchas cosas alrededor más allá de la primera plantilla. Son muchas cosas que engloba otros tipos de gastos que no tienen que ver con lo que es el líquido de la primera plantilla. Yo sé lo que pueden cobrar los jugadores en mi plantilla y lo que puede suponer la plantilla, pero no sé nada más. Vuelvo a decir, estos clubes tienen muchos gastos a la espalda, los directivos tienen muchas cosas que pagar y bueno, son difíciles de gestionar y por eso tienen que hacer inversiones tan grandes. Hablando de situaciones de entrenadores, me vais a permitir que tampoco otro sonido, que es de dos entrenadores que no le están yendo muy bien las cosas y que el año pasado estaban en tercera con el junto al Calvo Sotelo Portollano, ahora que hablábamos, que es el Quintanar del Rey y el Yugunin Deportiva Socuellamos. Las cosas no van bien porque ahora mismo están más clasificados, el último es el Quintanar del Rey colista. Ahora os pregunto un poco los mensajes de los entrenadores, lo vamos a escuchar porque uno es Jacinto Trillo y el otro es Pedro Bolaños ayer en Castilla-La Mancha en Juego, y hablaban así un poco de la situación de los equipos y de la fuerza con la que se encuentran ellos sacar adelante una situación delicada después de prácticamente 10 jornadas. Sigo estando convencido de que este equipo se va a salvar y si no lo dijera pues me iría ahora mismo. Es que estoy completamente convencido. Los entrenadores, pues bueno, lo pasamos mal, había mucha ilusión este año y no te engaño que estamos, pues bueno, fastidiados pero ocupados y con energía, que sí que es cierto que energía seguimos teniendo y mucha. Sergio, tú has estado en situaciones tan delicadas o tan complejas como las que les puede estar pasando al Quintanar del Rey del Socuellamos, que han arrancado pues relativamente mal porque los resultados dicen que están en descenso y además ya hay una brecha ligeramente importante con respecto a los que están en la zona de salvación. Sí, yo he vivido de todo y por un poco por los equipos que yo he podido entrenar, pues siempre he tenido esa situación, ¿no? Que el objetivo era salvarse y al final empiezas mal o empiezas bien, ¿no? Que puede ser el caso del Quintanar, que parecía que podía despuntar y estar en una situación tranquila y al final luego pues coge una dinámica negativa y hace estar el último clasificado, ¿no? Yo lo he vivido en Madrid las últimas temporadas. Javi sabe además que fui a hacer una charla de la federación y bueno, pues comenté un poco mi situación, sobre todo con el México que tuve y bueno, pues al final son situaciones que un entrenador no pasa mal, ¿no? Porque al final lo que quieres es hacerlo bien, conseguir el resultado, estar en una zona donde crees que puedes estar, pero luego pues es que cuando la pelota se pone en movimiento todo cambia y todo puede pasar, ¿no? Porque son variables que no puedes controlar y bueno, pues ante estas situaciones un entrenador se dice que lo pasa mal y que se encuentra solo, ¿no? Son situaciones complejas. Javi, todas esas situaciones, ¿cómo las has manejado tú? Que si te has encontrado alguna... A ver, a lo mejor es muy compleja esta situación, no sé si me viene a la cabeza a lo mejor... hacía referencia Sergio cuando él estaba en Madrid precisamente y no sé si te pilló a ti quizá en Toledo, en Estepona quizá a lo mejor, o situaciones, a ver, complejas digo clasificatoriamente por delicadas. Yo creo que he vivido, no de todo porque siempre quedan muchas cosas por vivir, pero bueno, sí he tenido situaciones difíciles. A Toledo llego en una situación muy complicada. El año, lo de Estepona fue diferente porque fue todo muy rápido y no se llegó a vivir nada así. Pero es que es parte de este mundillo del entrenador. Al final sabes que una temporada buena y de alegrías y de disfrutar te va a compensar 3 de sufrir.
Claro. Tienes de sufrir, es así, y pasa. Y nosotros tenemos semanas donde estamos muy bien, muy contentos y súper satisfechos con lo que estamos haciendo, y otras semanas donde todo son dudas y semana difícil de trabajo, y un domingo en casa pasándolo mal, intentando que no se te note, pero bueno, nos gusta mucho, y hasta que decidamos dejar este tipo de situaciones y este trabajo, pues tendremos que llevarlo lo mejor posible, y creo, como he dicho antes, que al menos yo cada vez lo llevo mejor y cada vez me lo tomo con más filosofía. Eso será porque vas cumpliendo años, y uno cuando va cumpliendo años se va o recibe las cosas o las asimila de otra manera, ¿o qué? Está claro que las canas nos van saliendo, y esa experiencia va apareciendo en todo. ¿Tú, Agustín, lo ves complicado? Delicadas clasificatoriamente, pero los mensajes, por ejemplo, tanto de Jacinto Trío como de Pedro Bolaño, por lo menos son de sentirse con fuerza. Luego otra cosa es que sean capaces de revertir la situación después de estas 10 jornadas. La situación es bastante es que a mí no me sorprende dónde están los dos equipos. Que a lo mejor vivimos en un mundo paralelo. Pero a mí que me digan qué objetivos tenían Socuéllamos y Quintanar al empezar la temporada. Claro. La salvación, pero la salvación sufriendo hasta la última jornada. Es que todos hubiesen firmado, los dos equipos, llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para salvarse. O sea, es que esto es una locura. Yo no sé, me lo dices del Conquense, pues yo lo entendería, porque el Conquense está hecho para otra cosa. Pero el Socuéllamos, yo creo que donde está, no me extraña, quizás sí me extraña un poquito lo de Quintana, es verdad, estar tan colista, pero también es cierto que ha tenido partido, pues eso de que decimos muchas veces, que ha podido sacar puntos, pues al final ha sido que... Pues que no, porque ha tenido mala suerte y ya está, ¿no? Bueno, pues ya habrá partidos para revertirlo, pero yo creo que los dos equipos, es que el objetivo que tienen es sufrir, pero sufrir como condenados este año. Garci. No, es que está clarísimo, pero yo creo que también es algo que es una realidad que ellos mismos asumirían cuando ascienden, hacen la plantilla y saben la propia realidad que tienen. Y yo creo que simplemente es tener un poco de paciencia y tratar de evaluar, no tanto de momento, porque llegará un momento en el que la ley del fútbol será implacable, pero de momento no evaluar en base a los resultados solamente, sino a las sensaciones y a las posibilidades que transmiten los equipos. Si llega un momento en el que se ven equipos muertos, donde no hay manera, no van a salir de ahí de ninguna manera, pues entonces habrá que tomar un cambio de rumbo. Pero mientras tanto, pues ¿qué puedes hacer? Si es que es la realidad de los equipos. El Quintana hizo una cosa que yo lo veo inteligente como lo hizo. Pues mira, no tengo un gran presupuesto para segunda federación, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar de jugadores jóvenes, de jugadores que tengan hambre, de jugadores que quieran ser algo en la categoría, pero eso tienes que ver un peaje, sobre todo al principio de temporada. O sea, que el capitán del Quintanar, que creo que tiene 26, 27 años, pues lo dice todo. Un jugador más veterano, pues ¿qué queremos? Pues tienen que pagar un peaje al principio. Hombre, es verdad que esto también seamos serios. Si te ves hundido colista, como hizo el Garci, si te ves sin posibilidades y tal, entonces estropea todo. No vale el entrenador, no valen los jugadores, los aficionados no van, etcétera, etcétera. Ahí estamos de acuerdo. Pero de momento, pues a mí no me parece una locura en la situación donde está el Quintanar. Y con el Socuéllamos, pues te diría lo mismo. A ver, que decía Muñoz, que está ahí... No, iba a decir que es que además a todo eso hay que añadir que tienen el presupuesto más bajo de la categoría, los dos, ¿eh? El Quintanar del Rey más bajo todavía que el Yugo Socuéllamos. Claro. Es verdad que ha estado más acostumbrado a estar ahí. El Quintanar es la primera vez que está en segunda. Y se le lesiona el delantero y tienen que tirar de un chaval haciendo delantero y mil cosas, pues claro, eso lo nota. Eso le pasa a un equipo de arriba, le pasa al Rayo Majadahonda y se nota menos. Lo notan, pero menos. Fíjate, por ejemplo, el Guadalajara, ¿lo notan las bajas? Pues sí, lo notan, evidentemente. ¿Por qué? Porque está en una categoría o primera federación donde ya no es el gallito. Pues evidentemente que lo nota. El año pasado en segunda federación las bajas, pues la notaba menos. Pues sí que es así. De todas formas, esta segunda federación, que es muy exigente para equipos que acaban de aterrizar como el Quintanar o el Yugo Unión Deportiva Socuéllamos, tú ya la viviste en varias etapas, en varios equipos. La segunda federación es tan difícil de adaptar un equipo venido de la tercera a la segunda federación como le está costando al Quintanar o al Socuéllamos, Javi. Pues se ve que es difícil. Yo sí lo he vivido, pero es cierto que no he vivido en segunda federación. Sí lo he vivido en segunda B, pero en segunda federación yo no he vivido ascender con un equipo y mantener ese equipo luego iniciar el proyecto. Iniciar esa temporada con esa base, con esa plantilla, como puede tener el Socuéllamos o puede tener el Quintanar. ¿Eso es una ventaja o es un... A ver, no iba a decir un lastre, para que no además se malinterprete, pero el Quintanar del Rey prácticamente, la plantilla es prácticamente nueva, entre comillas, muy diferente a la que vimos el año pasado en tercera, ¿no? Yo la experiencia que tengo, la tengo en ese caso, una situación así de ascender y mantener, es en segunda B con Villarrubia.
Y ese año a nosotros nos costó mucho manteniendo bastantes jugadores, mantuvimos una base bastante importante, nos costó mucho arrancar en la temporada, pero cuando llegó la pandemia estábamos como un avión, o sea, el equipo estaba muy bien y fue así. Pero claro, estamos hablando de lo que estáis diciendo vosotros, paciencia, estabilidad deportiva en cuanto a que no se empiece a cambiar jugadores a lo loco, a cuestionar todo lo del cuerpo técnico. Eso en Villarrubia se vivía. Había menos salto, Javi. Perdón, había más salto, al revés. Pues, de la tercera, claro, había menos categorías. De aquella tercera, que era segunda vez, el salto, aquí nos hemos cansado de decir que el salto es mucho más abismal entre la segunda ref y la primera ref, que es casi pasar a un fútbol casi profesional. Con respecto, por contra, como son vasos comunicantes, hay menos salto entre tercera y segunda ref. Pero, sí, pero Garci, pero temporada tras temporada nos damos cuenta que el equipo que asciende de Castilla-La Mancha pasa canutas. Sí, y sobre todo que no se nos olvide. Pasa también, lo hemos visto con los famosos sextos clasificados que tantas veces suben de segunda a primera. Claro, luego ese equipo, sube el Córdoba sexto. Ha subido el sexto. Sí, luego al año siguiente, pues aquí es un poco igual. El Socollamos fue el quinto el año pasado. Pues si mantiene una base, es lógico que le cueste, sobre todo al principio. Yo fíjate, a mí el Socollamos sí que en las primeras jornadas yo le vi algún síntoma de que podía invitar a la preocupación. Pero en las últimas 3-4 semanas yo lo veo mejor. Ha rascado puntos fuera. En casa, a mí el otro día con el Alcalá. Y ojo, yo vi un equipo que me dejó alucinado. El Alcalá, que vino a un campo donde hemos dicho toda la vida que no se puede jugar. Sí, y vino con un montón de bajas y no pegó un pelotazo, jugando con el portero, como si fuera, pues eso, Joan García. O sea, una cosa de locos. Le costó también lo suyo. Y al final acabó rascando un empate, pero persistió y estuvo a punto de remontar. Es decir, contra ese equipazo yo vi a un Socuellamos que, salvo 10 minutos de desconexión, que le costaron 2 puntos, es verdad, pues planteó un partido bastante bueno, con lo cual se puede ser relativamente optimista, o por lo menos dar lo que decía Agustín, dar un poco más de margen. Es quizá, Javi, por ejemplo, el San Marcos o el Paquito, uno de los campos más incómodos para ir a jugar como visitante. Pues pueden serlo, pueden ser campos de los que más te condicionan. Dice García el tema del Alcalá, está bien el tema ese, pero claro, es una excepción, si no recuerdo mal, al descanso 2-0 para pues te digo que es una excepción. Lo normal es que eso a un Socollamos no se le escape. Yo creo en favor de ambos equipos, tanto de Quintanar como de Socollamos, que son clubes que tienen tranquilidad, que tienen estabilidad deportiva, que tienen 2 entrenadores que se desviven por esto, y que estoy seguro que ellos tienen la conciencia muy tranquila de cómo lo están haciendo, y si hay paciencia, optarán a salvarse. Conocen la casa. Yo creo que, como dice Agustín, optarán a salvarse, pero eso no quiere decir que tú tengas encaminada la salvación en noviembre ni en enero. Bajan 5, con directores deportivos que saben lo que se hacen, y que si tienen que cambiar, aunque entiendo que no es lo mejor para la estabilidad, pero si tienen que cambiar piezas lo van a hacer. Pero cambiar piezas te refiere, Muñoz, a cambiar jugadores, porque ya escuchamos aquí a Muñoz. Claro, exacto, que el foco lo ponía el Quintanar hacia los jugadores, no lo ponía hacia el entrenador, Sí, es verdad. Lo que pasa que, mira, el hándicap de este año del Socollamos es que en casa solo ha rajado un punto, y lo hizo el pasado domingo con el Alcalá. Es que, claro, cuando no ganas en casa, o sea, es que ni sumas, y tienes que esperar a la 9ª jornada para sumar un punto. Pues es que las está pasando canutas. El San Marcos, todos los puntos que tiene Quintanar los ha logrado en casa. O sea, que es que estamos hablando de que el Quintanar tiene que empezar a sacar de verdad, tanto dentro como fuera. Y el Socollamos, mira, le vimos en Tenerife, que véale que sí, que es un sistema de juego, pero bueno, es su forma, es su estilo, y de ahí no le vas a sacar. Si le sacas ahí, malo, porque va a tener que cambiar de entrenador, y eso no lo va a hacer el Socollamos. Fíjate que, claro, hablando de entrenadores, escuchábamos precisamente a Pedro Bolaños referirse también a otro tema que también le afecta esta semana. Garci, confírmame que el partido del Quintanar del Rey contra el Rayo Vallecano es a las 3 menos cuarto de la tarde, ¿no? Te lo confirmo. Sí, ¿no? O sea, a las 3 menos cuarto de la tarde. Tengo por ahí a Sergio, que creo que ya ha terminado de pagar la factura del café. A ver, cuéntame, Sergio, ¿tú has jugado alguna vez algún partido a las 3 menos cuarto de la tarde? ¿De estos que has tenido por dando tantas vueltas como llevas en los banquillos? No. Lo que es tercera división, no. Tercera división podía ser el partido más temprano, pues 4 de la tarde. 4 de la tarde, que es lo más normal que has visto. ¿A ti te trastocaría mucho, Sergio, plantear un partido, decir, tenemos que jugar a las 3 menos cuarto de la tarde? Bueno, te tendré que trastocar porque evidentemente los jugadores no tienen la previsión de tendrán que desayunar fuerte o comer pronto. No sé cómo se organiza eso, porque el de las 4 ya sé que trastoca, pero las 3 menos cuarto, si tienes que estar a la 1:30 en el campo, ya ni te cuento, ¿no?
Bueno, pues adaptarlo, ¿no? Yo creo que al final los equipos ya de segunda red están preparados para ello y bueno, pues al final un buen desayuno luego con alguna barrita energética o lo que considere, sobre todo los aspectos del preparado físicos y nutricionistas, pues yo creo que lo pueden llevar a cabo. No debe ser ninguna excusa y el Rayo pues tiene la situación que tiene, ¿no? Que al final están jugando en Vallecas y bueno, pues con el tema del campo pues están teniendo problemas y yo creo que se tienen que adaptar a un campo municipal, que es el problema que tenemos muchos clubes de tercera y de preferente, pues al final es eso, ¿no? Lo que suele pasar. No, de todas formas, el aspecto de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, que tú has estado muchas veces, Sergio, es bastante mejorable, bastante mejorable. Sí, tienen una ciudad deportiva que yo creo que por capacidad, por dimensiones y está muy bien, pero claro, al final pues necesita un mantenimiento que no lo están teniendo, entonces pues están determinando jugar fuera y bueno, pues también eso es un hándicap, sobre todo para esos equipos que entrenan y que tienen que jugar fuera de su ciudad deportiva, ¿no? Muñoz, cuéntame qué se estaba jugando antes del partido del Conquense en ese mismo escenario, un partido a las 4 de la tarde coincidiendo con el clásico de hace 2 semanas entre el Real Madrid y el Barça. Un partido de juveniles del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Esos tenían mejor horario, ¿no, Muñoz? Porque claro, eso era a las 2 de la tarde. Las gradas llenas, las gradas estaban llenísimas. Yo digo, a ver dónde me pongo yo ahora a contar el partido del Conquense. Y justo acabó media hora antes del comienzo del partido, a las 3:30, y tuvieron 25 minutos para entrenarse y ejercitarse los jugadores del Conquense y del Rayo Vallecano B para que diera el comienzo el partido. Y después jugaron unos argentinos, o sea que la verdad que es una instalación que no está del todo mal, porque el césped artificial que no está mal, pero claro, es que pues eso, no cobran entrada, allí no hay nadie que te coordine. Yo llegué y no sabía, había 3 campos, no sabía en qué campo jugaba el Conquense, hasta que vi por allí al presidente del Conquense y le dije, oye, ¿cuál es de estos? Y me dijo, no, es este primero. Pero vamos, es un sin Dios, porque no cobran entrada, o sea, una cosa de verdad de locos, un equipo de segunda federación que está así. Bueno, no, es un filial no sé de un primera división, claro, que juega en Europa, ojo con esto, Una locura, de verdad. Javi, ¿te había pasado a ti alguna vez? Bueno, jugar en escenarios de esos puede ser que sí, pero en horario de las 3 menos cuarto, y Armando está buscando todos los horarios de los últimos años y no ha encontrado nada parecido de categoría nacional que no sea, pues no te iba a decir, no, de categoría nacional. Pues no he jugado a esa hora, yo creo, no lo recuerdo. Pero también te digo que prefiero jugar a esa hora antes que a las 11:30 cuando tenemos un camino de 3 bueno, horas un viaje, y pico, ¿no? Ya. Que eso muchas veces pues es una artimaña que se maneja y eso creo que condiciona bastante más. Más que jugar a las 3 menos cuarto de la tarde. Decía Bolaños, el míster del Quintanar, que lo único que cambiar era un poco la dinámica de, pues eso, de alimentación y supongo que, como dices tú, del viaje a Madrid, ¿no? Porque no queremos copiar a la Premier, pues a la Premier juegan a esa hora. Pero escucha, Javi tiene razón. Lo grave de estos horarios, pues sí, es malo porque es inusual, pero lo grave es cuando te ponen a jugar un partido a las 11:30. Sí. Por ejemplo, el Socuellamos. Bueno, no, a las 11:30 y como dice Javi, que tengas que cruzarte un territorio entero de punta a punta para 200 kilómetros. Eso más, pero aunque tengas que hacer... El clásico partido Azuqueca-Almansa. Que bien sabe Sergio Rubio que ese viaje es el cortito que hay entre los dos territorios. Yo me acuerdo un partido que tuve que hacer, que era el filial del Albacete contra el Toledo. Al minuto 10 había 3 jugadores del Toledo lesionados. Claro. Hace un montón de años. Y, por ejemplo, este fin de semana, el Socuellamos, ¿a qué hora tiene que irse para Navalcarnero? Tiene que jugar a las 11:30. Pues tiene que madrugar. Y no es un desplazamiento brutal, que no es cruzarse España. Pero vamos, a las 7 de la mañana, sí, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Qué va a hacerse? Es que no lo sé, estoy hablando al azar. ¿Qué estamos hablando? 200 kilómetros a lo mejor se tiene que hacer tranquilamente. Sí, bueno, pero estamos ya hablando de segunda federación. Pero, por ejemplo... Claro, ¿a qué hora se le viene que levantar el Socuellamos? A las 7:30 de la mañana o a las 7. ¿Te recuerdas los viajes a Almansa cuando andabas por la zona norte? Sí, recuerdo además esos viajes que luego parábamos a comer en Chinchilla, tanto he ido con Marchamalos, salías súper temprano, 6 de la mañana, incluso también Albacete, ¿no? La ciudad deportiva de Albacete era madrugón, subirte al autobús, dormir, y parábamos a desayunar y llegar, te cambiabas y tenías que jugar. Evidentemente estoy con Javi, y al final ese equipo que baja del autobús de un viaje muy largo, pues lo mismo en el minuto 20 va perdiendo 2-0. Sergio, estate atento que Manolo Muñoz le voy a poner una musiquita porque va a hablar de entrenadores. Digo, me ha dicho que aprovecho que está Sergio y para hablar de entrenadores, porque va a volver a retomar el rincón del entrenador que retomó la semana pasada con el manchego y me dice que tiene cositas que contarnos. Así que venga, vamos a poner la musiquilla. Venga, a ver.
Agustín, ¿sabes que hay muchos ahora mismo equipos del fútbol de Castilla-La Mancha que están temblando? Creo, sinceramente, que no deberían ser tantos. ¿No? No, pero me parece que bueno, más pero... hace más Muñoz, porque los echen que realmente los resultados. ¿Tú crees? Yo creo que sí, es lo que pincha más Muñoz fuera de... Luego fuera de que acaban los partidos, que realmente lo que pasa en los partidos. Yo pregunto... Sí, yo pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que llegue un tuit de un equipo de no sé qué que se han cargado a este entrenador? Pues tendremos que saber cómo están las cosas, saber qué se manejan, qué intríngulis hay en los clubes. Mira, hay 5 banquillos calientes. De todas formas, Muñoz puntualiza porque la semana pasada nos dijo que el último entrenador que habían cambiado en tercera no había sido cesado ni destituido, que había sido relevado. No, pero esa se la comió Muñoz, ¿eh? No, es que te empeñaste a decir que la habían destituido y cesado y nos tuvieron que decir que la habían relevado. ¿Vale? Ya Agustín, te lo digo. Esa la avanzamos en Castilla-La Mancha. Sí, eso sí. Mira, en el club de los que suman una sola victoria hay 4 banquillos calientes. A ver. Villarrobledo. Bueno. Aquí, sabes que estuvo ahí cerquita de dimitir al principio porque no sabían bien las cosas. Bueno, pues se mantiene el crédito porque ha mejorado el equipo. Es verdad que si sigue y se prolonga esta mala racha en el tiempo porque el equipo no gana, pues igual cambia. Pero de me momento, estás diciendo que que el que tiene que dimitir es Sepúlveda, no cesarle, ¿o cómo es? Eso es. No, digo que al principio de temporada que hubo ahí, cuando no acababan de llegar los resultados, no le gustaba a Sepúlveda lo que veía y amenazó ahí un poco con que igual como no cambiaran las cosas que tomaba la decisión de marcharse, pero no, ni mucho menos, está firme, está fuerte, está contento y quiere cambiar las cosas, así que de momento es verdad que como no cambie, pues la cosa puede peligrar. Pero hay peligro este fin de semana, Muñoz. La han metido en el rincón y a mí me da miedo. No hay peligro. No hay peligro. No peligra tampoco Miguel Aroca, a pesar de lo que puedan pensar algunos. A ver. En el Pedroñeras, 7 puntos. Hablaba con el presidente, me decía que están tranquilos y que de momento no van a tomar ninguna decisión. Pero esa es la decisión del presidente. Pero tú eso exactamente, Muñoz, ¿cómo lo ves? Porque ¿cómo lo interpretas? No, yo veo que... Pues mira, yo creo que está siendo muy regular, pero porque es verdad que... esa frase la dijo hace... Pero aguanta este fin de semana, Muñoz, pase lo que pase. Este fin de semana llegan todos. Ya veremos la semana que viene, pero de momento llegan todos. Vale. Estamos a miércoles, digo yo. A ver, empezó 2 de 12, luego ganó un partido y luego otros 2 de 12, claro... Digamos que es que está siendo muy regular el bueno de Aroca en el Pedroñeras. Vale. Cazalegas. A ver. 4 puntos. Pero... Me dice el presidente que al 500% sigue Cookie como entrenador. 500%, o sea que no hay ningún problema, ninguna sombra de duda sobre el entrenador del Cazalegas que va a seguir pase lo que pase. De todas formas, esto, Agustín, lo podríamos hacer también tú y yo. Cogemos los 5 últimos de la clasificación y decimos que el banquillo está caliente y ya está. Y esto del 500% me recuerda a mí cuando en las fiestas del pueblo salió una peña, no voy a decir su nombre, no se lo merecen, que invitaban a todos a un desayuno tirolés. A las 7 de la mañana, todos aguantando como titanes, desayuno tirolés, y cuando llegamos allí es que los tiroleses no desayunan. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al 500%. Ya, ¿eso qué es? Bueno, vamos a ver, Agustín Alejandre. Bueno, dime, Mándalo Muñoz Millán. Y luego ya criticas. Vamos con el otro. Siguiente banquillo. A ver, venga. Marchamalo, 7 puntos. Hombre, ya me parece a mí que no lo sacabas a colación tú. Repite lo del año pasado. Se mantiene la confianza en el míster Gallardo sin descuidarse y porque creen que va a revertir el vuelo. Así que se mantiene total confianza en Emilio López. Luego llamaremos a Emilio López y bromearemos sobre el tema, pero de momento confianza absoluta. Ese comentario le ha sido rintintín un poquito ahí, ¿no? No, lo he dicho en serio. Y nos queda hablar del colista, del Sonseca. 4 puntos, aún no ha ganado, todavía no sabe lo que es una victoria. Y me decía el presidente ayer por la tarde que David López es un técnico de la casa, fue el que logró el ascenso y si hay cambios será en la plantilla, pero no en el banquillo. Toma ahí. La verdad es que la vida de Javi del entrenador es compleja, porque rápidamente cuando el equipo, bueno, es decir, es que Muñoz ha cogido los últimos clasificados y claro, al final pero claro, también hay que poner en sitio o en lugar los objetivos de cada equipo, es decir, ahora mismo hablaba del Sonseca, yo entiendo que el Sonseca el objetivo es competir o hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la categoría, entiendo de la tercera, ¿no? Digo por poner un ejemplo, pero que habrá objetivos otros, lo raro es que sería un equipo hecho para ser primero y que hayan pasado 20 jornadas y sea colista, ¿no? Que sería lo más gravoso, ¿no? O lo más sorprendente, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno se marca sus objetivos iniciales y todos se marcan objetivos exigentes para su nivel. Y por eso, pues al final acaba estando cuestionado cualquiera. El que no está en playoff porque tiene que estarlo, el que no está líder porque tiene que estarlo.
y el que está metido en descenso y tiene que intentar estar el cuarto por la cola. Bueno, es así está montado y ya está. Yo lo que sí que veo que hay sitios donde cambian los entrenadores, pero bueno, hay gente que está para contratar a esa gente y acertar de inicio, ¿no? Y eso nunca pasa. Pero bueno, lo fácil es cambiar siempre a esa figura y luego ya pues empezar a cuestionar otras cosas. Pero bueno, vuelvo a decir, yo lo tengo ya muy asumido y bueno, pues espero no estar en esa lista de Manolo en este año y bueno, pero que esto, como estamos hablando de lo mismo, al final es en función de tus objetivos. Si el Calvo Sotelo ahora pierde 2 partidos, pues pasaré a la lista y luego pues intentaremos salir de ella. Si esto es, vuelvo a decir, tomárselo con filosofía, estar muy tranquilo con cómo se trabaja y lo más importante, tener a tu vestuario contigo, que eso creo que es la clave para que todo esto salga bien. Muñoz, hablando de listas, tenemos la lista de la selección de Castilla-La Mancha. ¿Hay algún futbolista del Calvo Sotelo de Portollano en la convocatoria de Antonio Cazalilla? Ninguno. O sea, no hay polémica entonces ninguno con el entrenador del Calvo Sotelo de Portollano, Javi Sánchez, ¿no? Acuérdate que era porque tiene que llevar 2 años seguidos con licencia regional, no tienen que haber tenido ficha profesional y claro, es un hándicap para este o sea que digamos que lo han hecho bien este año, ¿no? En el Calvo Sotelo, se han encargado para que no tengan que convocarle ninguno a la selección de Castilla-La Mancha, ¿lo que quieres decir? Pues, más o menos. Bueno, hay 26 jugadores en esta cuarta y penúltima convocatoria de Antonio Cazalilla. Madre mía, 26. Llama a jugadores de 8 equipos de tercera y así de preferente. Así lo más gordo es que hay 5 del Villacañas. 3 del Soseca, del colista, 2 del Pedroñeras, 2 de la Azuqueca, 2 del San Clemente y 2 de la Solana, además de 1 del Huracán y otro de Lillejas, y luego del Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares, Torrijos, hay 2, 1 del Almansa y 1 del Nobrejas, un colombiano que es el del Manzanares, Juven Mosquera, un guineano que es Mamadou Ba. ¿Pueden ir todos estos a jugar a bandera o cómo es esto? Sí, no. Vale. En ese sentido no hay limitación. Y esto... Si el alcalde de Nueva York puede ser de Uganda, no va a poder ser un colombiano de la selección de Castilla-La Mancha. De verdad. Se van a juntar el martes que viene, el día 11, en el Estadio Agustín de la Fuente de Campo de Cristana. Y el próximo miércoles 19 de noviembre se va a hacer pública la convocatoria oficial. La lista definitiva habrá esa primera fase de la Copa de las Regiones que se juega el 29 y 30 de noviembre y donde en Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha, donde Castilla-La Mancha, la Arlequinada juega contra La Rioja y el País Vasco. Javi, ¿tú fuiste a la selección como futbolista de Castilla-La Mancha? No porque fui a la de fútbol sala. Ah, fuiste a la de fútbol sala. Bueno, ¿qué me dices? El mundo al revés, sí. No, yo fui a la de fútbol sala y es verdad que luego me fui pronto a jugar a Madrid y acceder a la selección madrileña creo que es bastante complicado. Más difícil, ¿no? Sí. Pero si hubieras quedado en Castilla-La Mancha, a lo mejor hubieras podido juntar una Copa de las regiones como este año van a hacer estos chicos, ¿o qué? No, yo te estoy hablando ya de selecciones de categorías inferiores, ¿no? En la selección senior creo que no podía haber ido porque antiguamente por lo menos estaba la norma de que el jugador que había jugado en segunda B no podía jugar o algo así. Cierto, sí. Que yo jugué pronto y bueno, pues esa posibilidad no la tuve. Oye, lo de fútbol sala no te imagino a ti pisando la pelota y haciendo esas cosillas, ¿eh? Cuando eres pequeño la película. A Sergio Rubio, ¿a ti no te han propuesto ser seleccionador regional todavía o no? Lo digo porque has estado en tantos sitios, de momento nada, ¿no, Sergio? Aquí en Madrid con la Federación de Madrileña y bueno, al final no fui el elegido en ese bypass que no tenía equipo, pero bueno, sí que he tenido acercamiento. Bueno, ha rozado el palo, como se dice en estos casos. Ha estado cerca. Sí, a puntito. Sergio, un abrazo enorme, cuídate mucho. Yo creo que le veo este domingo, ¿no? Por Navalcarnero, ¿qué viste? ¿Pasa a Navalcarnero, Sergio? Sí. Muy bien. Sí, me voy a Navalcarnero y luego a Cebolla, doblete. Sí, señor. Bueno, hombre, pues no está mal pues la ahí ruta. Nos veremos. Está bien la ruta esa, Navalcarnero, Cebolla, ¿no? Para ir contra el Torpedo este fin de semana, claro que sí. Un abrazo, Sergio, cuídate mucho. Venga, gracias, adiós a todos. ¿Qué te iba a decir? Que, hombre, a ver, no está mal eso de fútbol sala, lo que pasa es que es verdad que ¿quién te iba a decir que luego lo tuyo iba a ser el fútbol y no el fútbol sala, eh? Nada, fue pronto. Al final ya mis condiciones iban adaptando mucho más al fútbol que al fútbol sala, creo que era evidente y bueno, rápidamente se decantó la cosa. Javi Sánchez, entrenador del Calvo Sotelo Portollano, gracias por pasarte un ratito por la radio, que espero que te lo haya pasado bien, hayas hecho, pues eso, un día diferente. Sí, está muy bien. Venir a la tertulia es más entretenido que una entrevista. Con una entrevista, ¿no? Se puede hablar un poquito de todo e incluso pisar algún charco sin querer, ¿no? Sí, también, sí, ¿no? No hay problema. Se pueden pisar.
Gracias, Javi. Mucha suerte el resto de la temporada. Venga, muchas gracias. Un abrazo enorme a Javi Sánchez, entrenador que ha puesto la oportunidad a los Muñoz. Mañana vuelven, ¿no? ¿Por aquí o no? Ya no. Sí, señor. Mañana estamos por allí. Un abrazo fuerte. Pero si mañana libera. Ya lo sé, pero es que se entrega la causa para todos. Bueno, es verdad, que ya no sé ni en qué día vivo. Exacto. Bueno, gracias, venga, pues nos vemos el sábado. Gracias, Muñoz. Gracias, Agustín. Volvemos mañana a Castilla-La Mancha en Juego a las 3 de la tarde. Adiós.